estos dichos son tan comunes en la iglesia desde mucho tiempo, ¿cierto? Pero a veces parece que uno como que se le olvida alabar a Dios estruendosamente y decir un gloria a Dios, pero ¿saben qué? Esa es la adoración bíblica. Nosotros debemos adorar con fuerza, darle gloria a Dios, porque nos acostumbramos tanto a nosotros, a lo que podemos hacer, y estamos ignorando que todo lo que somos y hacemos es porque Él lo permite. Amén. Entonces le debemos dar gloria por todo, cada momento y cada segundo. Amén. Dios me los bendiga a cada uno. Vamos a estar orando en esta mañana. Padre Celestial, gracias te damos, mi Rey amado, por ser tan hermoso, Señor, por preparar nuestros corazones, por ayudarnos, Señor, por estar en medio de nosotros, Padre, por ser tan gentil, tan noble, tan hermoso, Señor, tan caballero, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Te pido, mi Rey amado, que de una manera poderosa, Dios, seas tú, Señor, sigas con ese proceso, con esa cirugía extraña que estás haciendo en cada vida, en cada corazón, Señor. Porque no solo hoy, sino cada palabra que tú das en este lugar, Señor, está haciendo un propósito específico en nuestros corazones, y te damos gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un tema de verdad muy extenso, pero hoy nos vamos a limitar básicamente a la voluntad que el Padre quiere que tú y yo hagamos aquí en la tierra. Amén. A esa voluntad nos vamos a referir, porque cuando Dios nos creó a cada uno de nosotros, Él estaba escribiendo un libro. Un libro que decía, bueno, Kate va a hacer esto, esto y esto y esto y esto. Pero cuando nosotros llegamos aquí, a nosotros se nos borra el cassette. Y ahí viene el redescubrir o el descubrir ese propósito, esa voluntad que el Padre designó para cada uno de nosotros. ¿Sabían que nosotros podemos estar viviendo vidas que no están acorde a lo que Él escribió en el cielo? Podemos estar viviendo antidiseños. Y por eso nosotros decimos, ¿dónde está el Señor? Pero no es ¿dónde está el Señor? El Señor dice, ¿dónde está mi hijo? Que yo le tracé esto y está haciendo esto. Amén. Entonces, eso es lo que hoy poco a poco vamos a ir descubriendo, cómo hacer que esta voluntad del Padre llegue a nuestras vidas. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí se resume la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Nada más contestó la pastora. A ver, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Todos. ¿Y qué más? Uy, nada más por aquí. Que seamos salvos, ¿y qué más? No. De verdad vamos a hacer de esta charla algo bien chévere. Que es que no tienen el versículo. Por favor, les agradezco dejar el versículo ahí. Dice, el cual quiere que todos los hombres ¿qué? Sean salvos y que vengan al conocimiento ¿de quién? De la verdad. Dios allá, Él escribió que Él quiere que toda la humanidad sea salva. De hecho, con el perdón de muchas creencias, yo no creo que Dios creó a unos para perderse y a otros para no perderse. Porque yo conozco a un Dios fiel, un Dios amoroso. Amén. Y yo creo que si la Biblia dice que Él anhela que todos seamos salvos, es porque Él quiere que todos seamos salvos. Amén. Entonces, sino que Él en su presciencia, Él sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Porque Él está fuera del tiempo y Él todo lo ve. Ve el inicio, ve el final. Amén. Entonces esa es la gran diferencia. Por eso es que siempre se nos dice, mantente firme. Mira que no caigas, porque
perseverando, llegamos a ese final victorioso. Y lo otro que el Señor anhela es que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. La verdad, más que una palabra, es una persona. ¿Quién es esa persona? Jesús. El Señor anhela que nosotros seamos salvos, pero que tengamos el conocimiento pleno de quién es Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es nuestro modelo. Jesús no vino simplemente a salvarnos, sino a dejarnos una manera de vivir. Por eso es que Juan dice que el que dice andar en Jesús debe andar como Él anduvo. O sea, Él es nuestro modelo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, que tú debes caminar por donde yo voy caminando. Él va adelante, nosotros atrás, tratando de poner los pies donde Él los va poniendo. De verdad que es un compromiso grande, ¿cierto? ¿Sí o no? Listo. Entonces, de verdad que tenemos un modelo valiosísimo. Miren, yo les voy a decir algo. El Señor desde pandemia para acá, si usted revisa los mensajes que están en el canal de YouTube, me tiene hablando de un mismo tema. Y quizás muchos van a decir, ay, otra vez está hablando de lo mismo. Pero yo no puedo salir de ahí porque entendí que cada persona es un mensaje vivido del Señor. Por eso todos necesitamos de todos. Porque tu vida es la gracia de Dios derramada en Cate. Y de lo que Dios está depositando en Cate, nosotros, cada uno de nosotros necesitamos porque somos un cuerpo. Amén. Entonces el Señor me tiene de este tiempo de pandemia para acá hablando de lo que es la humillación. Me hablaba acerca de lo que es ser adorador, el adorador que camina, la humillación que camina. Y hoy seguimos un paso más profundo. Porque en el Señor crecemos no así, sino así, para abajo. Entonces hoy nos voy a enseñar un paso más profundo que a medida que vayamos entrando lo vamos viendo. Lastimosamente, como yo decía, Dios tiene ese plan diseñado para la humanidad, pero no todos vienen a ese plan. No todos quieren aceptar a Jesús, no todos quieren aprender de la verdad que es Jesús. Algunos llegan, pero se limitan y dicen, yo voy a orar poquito, yo voy a leer la palabra poquito porque yo tengo mucho trabajo. Ahí está Rocío que nos ha mandado a descansar. Tengo mucho trabajo y por lo tanto nada más tengo este tiempito para el Señor. Pero hay otras personas que oran mucho, que leen mucho la palabra, pero que no pueden obedecer al Señor. Qué fuerte, ¿verdad? Y qué contradictorio. Y con el temor y temblor que el Señor me produce estar acá, puedo decir que más o menos el 90% de la población de los hijos de Dios estamos en ese aspecto. Oramos mucho, leemos mucho la palabra, pero no damos para obedecer. ¿Sí o no? Ahí se empieza como a recrudecer el mensaje y como que nosotros nos empezamos a pellizcar. ¿Por qué nosotros no podemos obedecer? ¿Y saben qué? No obedecemos no porque no queramos, porque todos queremos obedecer. Díganme aquí quién no quiere obedecer. Nadie contesta. ¿Quién no quiere obedecer al Señor o nadie quiere obedecer al Señor? Bueno, conteste. ¿Quién no quiere obedecer al Señor? Nadie, ¿verdad? Todos queremos obedecer al Señor. Eso está impreso en nuestro corazón. Anhelamos obedecer al Señor, pero no podemos. ¿Por qué? Entonces vamos a ir poco a poco, vamos a ir adentrándonos a la palabra de Dios. Vámonos a Romanos capítulo 7, del 18 en adelante. Ese es el trabalengua. De verdad que es un trabalengua y me toca leerlo muy despacio. Bueno, dice, yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo.
En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Estas palabras las estaba escribiendo Pablo. No las estaba escribiendo Ingrid, ni el vecino, nadie. Pablo, que es el apóstol encargado de enseñarnos a cada uno de nosotros. Si él no se hubiese levantado y no hubiese obedecido al Señor, ninguno de nosotros conociéramos la verdad, que es Jesús. Y él estaba escribiendo esto. Y él decía: yo quiero y anhelo hacer lo que Dios dice que debo hacer, o sea, la voluntad de Dios, pero he hallado que en mí hay una naturaleza que me arrastra, que me lleva. Y usted se pone y dice: esta vez sí no voy a juzgar. Y empiece: yo no voy a juzgar, pero resulta que a los 3 pasos ya estaba juzgando al vecino. Ve ese copete que se hizo. Ay, Dios mío, y esa falda que se puso. Ni le pega. Sin darnos cuenta. Porque hay una naturaleza. Miren, no quiero irme a ningún extremo. Quiero que de verdad el Espíritu Santo nos guíe para que podamos ser entendidos de esta verdad. Anhelamos con el corazón hacer la voluntad del Padre, pero hay una naturaleza de pecado, que es esta carne. Esta carne es como el cerdito, ¿verdad? Usted lo lava y el cerdito corre para el barro nuevamente. Es una lucha interna que hay. Por eso nosotros muchas veces no podemos agradar al Señor. Y lastimosamente aquí está el 90%, y el Señor quiere que esta iglesia salga de ese 90%. Amén. Y que empecemos a vivir vidas en victoria, porque el Señor nos va a llevar poco a poco el cómo vivir en victoria. Porque es que el 90% de los hijos de Dios dice: ay, si hay una naturaleza de pecado, pobre de mí, ¿quién podrá ayudarme? Y se quedan ahí en Romanos 7 y no siguen leyendo, porque en Romanos 8 viene la victoria. Amén. Porque nosotros no estamos solos. Dígale al vecino, al que tiene ahí al lado, dígale: tú no estás solo, así que no tienes excusa. Usted tiene una ayuda que viene de la eternidad y que no la va a dejar caer. Siempre está dispuesto a ayudarle. Bueno, gracias a Él, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a leer el siguiente capítulo de Romanos 8. Yo lo voy a leer en la TLA porque me parece que es bastante entendible, aunque me gusta más la versión viejita, la Reina Valera. Entonces, ¿por qué nosotros, ay, pobrecito, dice Pablo, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está como cuando el chapulín sale el muñequito y ¿quién podrá librarme? Sale el Espíritu Santo, yo. Bueno, así es el Espíritu Santo de Dios para nosotros. Amén. Dice Romanos 8, dice: por lo tanto, los que vivimos unidos a Cristo no seremos castigados. En la otra versión dice: no seremos condenados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Amén. Dice: Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Diga ahí: nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. O sea, no está en nuestras fuerzas. ¿Sí? ¿Nos queda claro eso? Ay, ¿por dónde voy, Dios mío? De hacer lo malo. Dice: Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó el pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos. Miren, el Señor anhela que no vivamos conforme a esos malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir?
que aunque hay una naturaleza que se revela, Dios ha provisto una ayuda para que tú y yo no nos quedemos sentados en esa naturaleza. ¿Sí? El Espíritu Santo es quien nos va a guiar. Él es el que nos va a ayudar. Él es el que te va a dar la mano. Por eso tenemos que aprender a tomarlo y no soltarlo, si usted quiere vivir en victoria. Si usted no quiere vivir en victoria espiritualmente, ni le habla al Espíritu Santo, ni busque. Dice Romanos 8:5, dice: los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Miren, la llenura no es una condición si te parece o no te parece. La llenura debe ser una condición estable de todo hijo de Dios. Y la llenura en el griego significa plero, que significa completamente llenos, completamente controlados por el Espíritu Santo. O sea que, como dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Miren el nivel. Ya él dice, ya mi voluntad no se hace, ahora en mí se está haciendo la voluntad del que me envió. Dice: los que no controlan sus malos deseos piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarle. Miren de dónde Dios quiere sacarlos a nosotros. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿quién nos va a ayudar? Nada más contestaron aquí adelante. ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. Él es la provisión que Jesús nos dejó antes de partir de esta tierra, como lo dice Juan 6:7, que Él fue enviado, ¿verdad? Vamos un momentico allá, por favor. Hoy vamos a leer mucha Biblia. Juan capítulo 16, del 6 al 7. Dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestros ojos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, ellos estaban tristes. ¿Por qué? Porque Él iba a partir. Nadie quería, después de tener una experiencia tan inolvidable con el Maestro, ¿quién va a querer que Él se muera? Nadie, ¿cierto? Pero Él le dice, ustedes están tristes y a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo estoy aquí con ustedes, ustedes van a depender de lo que yo les imparto. Pero cuando yo parta, el Espíritu que está en mí va a venir a reposar dentro de ustedes y ustedes van a estar capacitados para tener la vida que yo tengo ahora. Amén. O sea que el llamado es grande. Por eso Jesús dice, es que ustedes pueden hacer lo que yo he hecho. Y aún cosas mayores pueden hacer. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque estamos en el 90% y no en el 10%. Controlados totalmente por su Espíritu. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque dice la palabra que los guiados por su Espíritu, esos son los hijos de Dios. O sea que no basta con sentarnos aquí, no basta con decir Cristo Jesús, eres mi plenitud y salgo a hacer mi voluntad. Porque enseguida estoy diciendo con mi vida, tú no eres mi Señor, tú no eres mi Dios. Fuerte, ¿verdad? Pero es la verdad. La Biblia dice que los que son guiados, controlados por el Espíritu Santo, son los hijos de Dios. Por eso es que la palabra dice, el Señor está demorando en venir, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque no quiere que ninguno se pierda. ¿Sí ven cuánto amor tiene el Señor por nosotros? Mientras tengamos vida tenemos esperanza, hermanos amados. No perdamos el tiempo.
Y poco a poco vamos aprendiendo. Amén. Entonces, Jesús cuando parte, Él le dice, quédense ahí en Jerusalén, y el Espíritu Santo descendió con poder. Desde ahí todo el que acepta a Jesús, el Espíritu Santo llega y se posesiona en nuestros corazones. Amén. Él está ahí aunque no lo quieres escuchar. Yo no sé si tú te has dado cuenta que tú estás haciendo una cosa y por dentro hay una vocecita muy que te dice no hables así, no respondas así, no grites, no pegues, no robes, no adulteres, no forniques. Pero parece que uno dijera, ¡shh! Silencio, ¿cierto? Pero esa vocecita es la voz del Espíritu Santo. Y por eso nosotros tenemos que aprender a callar todas las voces para escucharle a Él. Y que Él nos dé las fuerzas para obedecerle. Porque para eso está en nosotros, para guiarnos, para ayudarnos. Amén. Vámonos ahí mismo en Juan 16, del 8 en adelante, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Miren, algo que a mí me llama mucho la atención de este versículo es que la misión número 1 del Espíritu Santo es redarguirte del pecado. A veces llegamos a un lugar donde se está adorando y si yo me espelusqué, si yo hablé en lengua, si yo salté, si yo dancé, sentí el Espíritu Santo. Miren, no está mal hacer eso, porque esas son manifestaciones de su presencia. Pero si tú no sentiste convicción de pecado, Él no te tocó. Porque el punto número 1 que Dios produce en ti es convicción de pecado. La palabra, el evangelio tiene que causar en ti confrontación. No, hoy salimos de los servicios. Chévere, chévere, pero qué bonito cuando sentimos, porque es lo primero que Él produce, porque Él no nos quiere dejar en el mismo lugar. Una de las cosas que Él quiere es eso, barrer la casa, limpiar, porque Él sabe que el que viene es santo y te requiere a ti en santidad. La palabra dice que sin santidad nadie le podrá ver. Por eso Él siempre está ahí de continuo. Entonces cuando esté usted en un servicio y sintió que algo le dio allá, Señor, tengo que cambiar esto, ahí le habló el Señor. Ahí el Espíritu Santo se movió. Si eso produjo ya lágrimas y todo, bueno, ya eso hace parte del mismo toque. Pero siempre el Espíritu Santo va a producir convicción de pecado en nuestras vidas. Amén. Si tú eres de los que estás rienda suelta con el pecado y nada te detiene y no sientes que nada te cohíbe, revisa tu caminar. Porque lo primero que el Espíritu Santo hace es eso. Yo recuerdo aquí nada más para dar un ejemplo. Yo recibí a Cristo a los 19 años. Duré un año en el Evangelio y resulta que se me dio por ir a vacacionar. 4 años en el mundo. Pero 4 años en el mundo en el que yo oraba, yo leía la Biblia, yo iba a bailar. Yo no bebía, pero el baile era, para mí, mi deleite. Y yo recuerdo que yo iba y bailaba y yo llegaba a mi casa a llorar. Era una cosa impresionante. Yo lloraba y lloraba y yo decía, pero ¿yo qué hago? O sea, ¿yo para qué salgo? Y yo duraba arreglándome y cuando ya me regresaba yo decía, ya, se acabó el gozo. Porque es así de efímero el gozo que el mundo te da. Y sentía un dolor profundo y era el Espíritu Santo que estaba ahí, contristado, diciéndome, no me gusta la vida que llevas. No quiero que sigas así. Quiero que vuelvas a la iglesia. Saben que yo decía estas palabras que el Señor ya me perdonó. Yo decía, nunca más, porque yo nací en una iglesia legalista donde me prohibían todo. Y no podía uno caminar porque ya era pecado. Si me sacaba la cejita, te pecaste. Y era tremendo. Y llegó un momento en el que yo me sentí, wow. Hasta un día que me dijo un hombre, yo estaba hablando en un teléfono público y le pegó duro a ese teléfono público y me dijo, quítate Betty la fea. Eso me dio a mí tan duro porque yo dije, ay Dios mío, o sea, me vio como Betty la fea.
Eso a mí me dio durísimo y fueron muchas cosas las que fueron apartándome poco a poco, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo estaba ahí, contristadito, diciéndome, hija, no. Yo decía esta frase, yo nunca más vuelvo a una iglesia, porque yo sé vivir el evangelio en mi casa, porque yo sentía que era un evangelio muy fuerte y era más juicio que otra cosa. Y no entendía que habían iglesias así, porque yo venía de esa era una doctrina y eso era lo único que existía para mí y yo decía nunca más. Pero el Señor con amor me fue acercando poco a poco hasta que dije una vez, fueron los peores 4 años de mi vida, aunque no la pasé mal, se los digo abiertamente, no me fue mal, pero entendí, wow, eso todavía me duele. Haber herido a Dios, eso me duele fuerte. Haberme separado de Él 4 años, me duele todavía. Porque son 4 años en los que se abrió puerta para que el enemigo hiciera muchas cosas, de las cuales después me arrepiento. Entonces, si tú estás aquí, no te apartes, persevera, persiste, porque Él está para ayudarte. Amén. Dígalo otra vez a su vecino, no estamos solos, ni lo estaremos nunca. Entonces Él está para convencernos de pecado, vamos a escucharle, porque Él mismo te va a dar las fuerzas para obedecerle. Y ahorita vamos a ver cómo se puede. Amén. Miren lo que dice Romanos 8, 26, 27. Vámonos allá rapidito. Dice, del mismo modo y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu Santo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Amén. Miren, por eso es que aunque oramos mucho, no podemos obedecer porque estamos orando aún en la carne. Miren, hay prácticas espirituales que las estamos haciendo en la carne. Y sí, estamos orando 3 horas, 4 horas, pero lo estás haciendo en la carne. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque Él sí conoce la voluntad del Padre para la vida de cada uno de nosotros. Entonces tú dices, Señor, yo quiero estudiar esto, y el Espíritu Santo dice, Señor, tú sabes que tu voluntad es que ella haga esto. Señor, mira, Señor. Y nosotros haciendo oraciones contrarias. Por eso es que muchas veces no vemos la victoria. Y muchas oraciones no son contestadas porque no están de acuerdo a la voluntad de Él. Amén. Entonces Él dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar a orar. Cuando usted vaya a orar, diga al Espíritu Santo, ayúdame. Alinea mis palabras. Miren, yo les voy a dar algo que me sucedió a mí. Resulta que cuando yo estaba orando, yo a veces veía visiones. Y estoy orando y de pronto veía un accidente y yo, ¿eso qué es? Así me pasaba. Durante muchos años pensé que era el enemigo, el Chucky, metiendo cosas que no eran. Y resulta que un día el Espíritu Santo me enseñó que era Él. Porque Él necesita que nosotros intercedamos de acuerdo a su voluntad. A veces estamos orando por uno, la oración egoísta, ayúdame, sáname. Y el Espíritu Santo sabe que hay alguien allá que necesita una intercesión. Y Él te está mostrando la escena. Por eso hay que ser muy sensible a lo que Él nos va mostrando. Amén. Y como me di cuenta, resulta que yo empecé a ver un niño en cama. Yo dije, qué raro, un niño en cama. Bueno, de pronto me hace así y me saca del cuarto. Y veo un cuadrito que yo sé que la mayoría han visto, de una niñita desnudita con 2 moñitas agarrándose el dedito. Sí lo han visto, ¿verdad? Y de pronto yo digo, ay, ese cuadro lo conozco. Todo eso fue en visión vivida, nada de sueño. Y de pronto, porque yo estaba orando, de pronto me saca y me muestra la bandera de México. Ahí parece que me hubieran caído un balde de agua fría. Yo pude entender de parte de Dios
que Él quería que yo intercediera por un niño que se estaba muriendo en México, que no tenía nadie que intercediera por él. Por eso la oración es tan importante, y sobre todo cuando seamos guiados por su Espíritu, porque así la oración va a ser efectiva. Amén. Él va a empezar a mostrarnos cosas, no es el Chucky, no. Dios va a empezar a mostrarte cosas. Y cuando te muestre el accidente, Señor, gracias, Señor, pon tus manos en esa persona. Señor, si es posible, evita ese accidente. O empezar a orar conforme Él está mostrando, ¿sí? Y para eso muchas veces hay que hacer silencio. Alguien me preguntaba, yo cuando oro, yo a veces ni oro porque me la paso llorando y llorando y llorando y llorando. Y yo, gloria a Dios. Porque la oración no siempre va a ser, ahora Padre, Señor, esto no. No, Él va guiando lo que quiere que nosotros hagamos. Y van a haber momentos de silencio, solamente para escuchar su voz. Van a haber momentos en donde tú vas a adorar porque Él te está poniendo que adores. Y van a haber momentos en los que tú vas a interceder, pero es conforme Él vaya guiando. Amén. No conforme a nuestra rutina religiosa. Entonces, ¿cómo hacer o cómo acceder a que el Espíritu Santo empiece a guiar nuestras vidas? Miren, de pronto muchos van a decir, ve, si no tengo que hacer nada, porque realmente nos vamos a dar cuenta que Él lo hace todo, solamente tenemos que disponernos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros accedemos a eso? Recuerden que el Espíritu Santo nos va a dar el conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús, ¿cierto? Y Jesús, la vida de Jesús es nuestro modelo. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, pero Él no vivió aquí en esta tierra como hombre, como Dios, perdón, sino como hombre, limitado por su cuerpo, pero dependió 100% ¿de quién? Del Espíritu Santo del Padre. Jamás hizo algo que el Padre, Él dice, yo hago lo que te escucho a ti en la intimidad. Él salía a hacer lo que el Espíritu Santo le decía, porque Él te estaba dejando un modelo a ti y a mí de cómo debemos conducirnos en esta tierra. Mire, entonces, como Él nos va a llevar al conocimiento de la verdad que es Jesús, vamos a ver cómo obra Jesús, ¿sí? Jesús es el que, a través de Él vamos a aprender cómo vivir para que ese Espíritu Santo sea controlando nuestras vidas. En Mateo capítulo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Wow. Recuerden que yo les dije que el Señor me ha traído en el mismo mensaje, pero me ha ido introduciendo cada vez más. Primero era, yo quiero que seas adoración que camina. Después yo quiero que seas humillación que camina. Y ahora hay un paso más profundo de la humillación, porque la humillación es el comienzo. Ahora el Señor te está hablando de morir. Y un muerto está muerto. Está muerto. Así de sencillo. Miren cómo dice el mismo versículo, el mismo que acabamos de leer en la TLA. Luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Wow. En la otra dice, tienen que negarse a ustedes mismos. Pero acá dice, ustedes quieren ser mis discípulos, niéguense a hacer su propia voluntad. Porque Él se negó. Desde el mismo momento que se desprendió de su gloria, se negó a Él, para que el Padre vaciara en Él su voluntad. Amén. Y dice, olvídense de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Wow, diga así, wow. Es tremendo, ¿verdad? Y Jesús, cuando cogió la cruz, ¿hacia dónde iba? A ver, cuénteme. ¿Hacia dónde, Paz?
hacia la muerte, ¿verdad? Esa montaña se llama el Gólgota, el monte de la carabela. Cala. Listo. Ok, pronúncienlo ustedes. El monte Gólgota. Jesús cogió su cruz, pero Jesús cogió su cruz y fue vituperado, maltratado, desnudado, insultado. Lo escupieron. ¿Qué no le hicieron a Jesús? ¿Y él qué dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Y él iba directo ¿a dónde? A la muerte. Cuando Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros, si quieres ser mi discípulo, niégate a hacer tu voluntad, coge la cruz como yo la cogí y sígueme ¿a qué? A morir. Queremos ser controlados completamente por el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo? Qué difícil, pero vamos a decirlo. ¿Qué tenemos que hacer? Morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros deleites, porque hay uno que tiene un plan superior. Amén. Hay uno que está dispuesto a ayudarnos en todo. Miren lo que dice Juan capítulo 12, 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto. O sea que para que tú y yo llevemos mucho fruto, tenemos que morir. No es una condición, si sí quieres morir, bueno, quédate ahí, no. Todos estamos llamados a ir al Gólgota, a morir. Entonces, ¿cuándo Jesús escribió este versículo? Resulta que llegaron unos griegos a buscarlo y él dijo, mi fama ya se fue de este país, ya se fue lejos la fama, los judíos van a venir por mí. He entendido que es mi tiempo, dice Jesús, ya es el tiempo de que el Padre me glorifique. Pero yo entiendo que si el grano no cae y no muere, no llevará fruto. Entonces yo sé que tengo que caer, morir, para poderle darle vida a cada uno de ustedes. Amén. Él es nuestro ejemplo. Queremos vivir esa vida en victoria, tenemos que caer en tierra. Saben, miren, la palabra humillación, vuelvo y lo digo acá, viene de la raíz latín humilitis, que significa, ustedes saben esa parte de arriba que le sale a la tierra verdosa, humus se llama. Bueno, de ahí viene la palabra humillación. Humillarte es reconocer que tú eres de la tierra, del barro, y que tienes necesidad de mirar hacia arriba para depender de un Dios santo. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a humillarnos, caemos a tierra. Pero muchas veces nos quedamos ahí. Fuimos remordidos, nos dolió, ay, sí, hice mal, pero nos levantamos a seguir haciendo nuestra voluntad y no esperamos morir. Porque el grano tiene que caer a tierra, pero tiene que morir. Y es la invitación que el Padre nos está haciendo a cada uno de nosotros. Pero díganle a la persona que está al lado, no estamos solos. Tenemos quien nos ayuda. Entonces, chicos, hoy el Señor nos va a ayudar. Por eso les digo, morir es solamente disponernos, porque quien hace el resto es el Espíritu Santo. Amén. Y me gustaría, ojalá que anote, porque todo esto que yo le estoy diciendo es cosas que Dios me ha ido diciendo para morir a muchas áreas en mi vida. Porque como les dijo la palabra ahorita, todos somos imperfectos. Si yo estoy juzgando a mi hermano por una debilidad, otro me está juzgando a mí por otra debilidad diferente. Porque todos somos imperfectos. El único perfecto es Dios y lo único valioso que nos hace valiosos a nosotros es Él, si nos dejamos guiar. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer
nuestra condición de pecado. Si usted va a la presencia de Dios creyéndose más santo que el mismo Espíritu Santo, ya perdió el año. ¿Por qué? Porque Dios a los orgullosos los mira de lejos. Usted siempre acérquese a la presencia de Dios creyéndose que le necesita hasta para respirar, diciéndole: si tú no estás, Dios mío, pierdo todo. Entonces, lo primero es reconocer nuestra condición de pecado, cómo somos, nuestra condición de debilidad. Lo segundo es reconocer que nunca por nuestras propias fuerzas vamos a dejar de pecar. Por nuestras propias fuerzas jamás, porque ahorita lo leímos, ¿cierto? Porque el que produce el verdadero cambio es Dios. Entonces, ese reconocer la vida de pecado que llevamos y reconocer que no podemos salir, nos lleva a vivir una humillación genuina, porque eso te va a salir del corazón pidiéndole ayuda a Dios para dejar tu pecado. Cuando uno está humillado, cuando tú reconoces que de verdad la única salida es Dios, cuando tú sacas la banderita, cuando están en guerra que sacan la banderita, me rindo, ahí toma Él el control. Porque los seres humanos nos gusta decir: no, es que el Señor, Él me guía y tiene el control, y hacemos siempre nuestra voluntad. Pero hay que sacar la bandera y decir, Kate decía aquí cuando estaba ministrando, es el tiempo de rendirnos. Y yo decía: gracias, Dios. Porque eso es lo que Dios quiere provocar en nosotros. Ríndete de tu vida, ríndete de lo que estás viviendo, porque en tus fuerzas no vas a poder salir. No vamos a poder salir. Solo Él nos da las fuerzas para salir. Amén. Yo quiero que por favor leamos 2 Corintios, capítulo 12, verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es como cuando usted ve un peladito chiquito y sí puedo, y el papá se ríe porque no vas a poder, mi amor. No vas a poder, y con el martillo va a derribar la pared y no puede, mi amor. Cuando él dice: ya no puedo, papi, y entrega el martillo, yo creo que el que es papá se le abre el corazón y dice: ahora sí, vamos a poder, porque estás descansando en mí. Amén. Por eso Pablo decía: yo más bien me glorío en mis debilidades. No quiere decir que él se gozaba en su debilidad, no. Cuando él dice me glorío en mis debilidades, es que yo voy a la presencia de Dios sabiendo que le necesito para todo, sabiendo que le necesito para hablar, para caminar, para respirar, porque aún la respiración se vuelve pecaminosa si nosotros no estamos de acuerdo a su voluntad. Debemos que todo lo que somos le agrade a Él, le agrade. Entonces, llegar a la presencia de Dios, humillarnos, es decir: me quedó grande, Señor, no he podido hasta ahora. Mira, si tú no llegas a ese estado de rendición y de muerte, Él no va a poder hacer algo. Porque dice, Pablo dice que, la palabra dice que dile al débil, fuerte soy. ¿Cuándo somos fuertes? Cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando nos rendimos para que Él se haga fuerte en nosotros, porque Él es el que nos va a dar las fuerzas. Yo recuerdo cuando yo empecé en el evangelio, a mí sí me costó dejar la música. Era cosa tremenda. Y yo vivía en un pueblecito que se llama Aguas Blancas, el Paz que siempre. Y resulta que cuando yo iba allá los fines de semana, que habían bailes o algo, porque yo era cristiana acá, allá también. Pero resulta que, no, señor, ese año yo lo hice bien.
Y resulta que yo pasaba y habían casetas y esos picos eran grandísimos. Y mi debilidad grande era el baile. Y yo me hacía la fuerte. Y pasaba y caminaba. Y yo sentía que por dentro el brazo me hacía así. Y el pie quería irse solo. Y yo, ¿esto qué fue? Porque en mis fuerzas no daba. Yo creo que esto se lo comentaba yo a mis sobrinas después para ayudarles también. Porque a veces uno en la fuerza quiero dejar de ser esto y no. Ríndete. Hasta que yo le dije, Señor, no he podido. Siempre que quiero, la embarro, como dice Pablo. Siempre que quiero, ahí voy y puf, me caigo. Pero cuando yo me rendí y empecé a dedicarme a su espíritu, a adorarle, a gozarme en su presencia, a leer su palabra, eso que era para mí un gigante se fue volviendo chiquito hasta el punto que en mí no hace nada la música del mundo. Pero Ingrid lo logró en sus fuerzas. No, fue él. Porque un día dije, no pude, me rendí totalmente y le solté. Y me dediqué solo a él. Por eso es que la palabra en Romanos 8 dice, dedícate a las cosas del Espíritu. Porque cuando tú te dedicas a hacer tu vida, aunque sea santa, en tu fuerza, es carne. Pero si tú te dedicas al Espíritu, a agradar al Espíritu, adorándole, buscando las cosas del Espíritu, la palabra y oras, cuando vienes a ver, esos gigantes están así. Y te es fácil decirle a la hipocresía, vete. Al hablar mal del otro, vete. Y tú vas a mirar tu pasado y tú vas a decir, uy, yo antes hacía esto, pero ahora ni me inmuta. ¿Por qué? Porque Él se hizo fuerte donde yo me hice débil. Amén. Y esa es la invitación que el Señor nos está haciendo. Por eso les dije, no tenemos que hacer nada, solo rendirnos. Así de fácil. Rendirnos y decirle, Señor, haz tu voluntad en mí. No he podido. Y eso no es que usted va a hacer una oración ahora y ya te olvidaste de eso. Miren, el morir es diario. Yo todos los días tengo que llegar a la presencia de Dios y decirle, ayúdame a ser mejor esposa, ayúdame a no contestar así. De hecho, hasta hay una oración que yo se la cogí a David y le digo, ve delante mío, Señor, y no me dejes pecar. Creo que está en el Salmo 16. Aplíquenla porque es poderosa. Yo le digo, Señor, tú que estás tanto en el futuro como en el pasado, adelántateme porque yo conozco la condición. Ve delante mío, Señor, y no me dejes pecar. Y muchas veces el Señor me dice, yo me acuerdo una vez que ayer lo recordaba con María Alejandra y Roberto, una vez salí del apartamento y el Espíritu Santo me dijo, te van a decir, ay, desagradecida, pero no tengas pena, porque yo estoy contigo. Y total fue que a mí se me había olvidado la palabra, yo ya faltaba como un poquito espacio para llegar a mi apartamento y de pronto de una distancia como de aquí a la puerta me dice, desagradecida. A mí se me corrió el rostro y yo tenía pena porque eso fue en la zona bancaria. Y me reclamaron. Pero enseguida llegó esa palabra del Espíritu Santo y yo dije, pero el Señor está conmigo. Porque yo me fui de cierto lugar, no por ser desagradecida, sino por obedecer a Dios. Amén. Y entendí que Él nos guía, que Él nos da la fuerza para soportar todas las cosas. Amén. El Espíritu Santo es nuestro amigo. Él nos va a ayudar. Por eso tenemos que tomarle de la mano, aún en las cosas más insignificantes. Miren, yo les voy a decir algo. No desaprovechen la ayuda que el cielo nos está dando en las cosas mínimas, porque cuando vengan las fuertes no van a tener gasolina para aguantar. Entonces, a veces estamos cocinando, porque a mí me gusta hacerlo así. Espíritu Santo, vamos a cocinar. Ay, Señor, yo hago esto, pero Espíritu Santo, ayúdame a esto. Miren, la señora Luz Marina no está aquí. Vela ya. Resulta que yo estaba buscando una factura de un catálogo y a mí se me había perdido la factura.
Eso pasó hace como 3, 4 semanas. Y resulta que yo, ay Dios mío, y ahora la factura. Miren, eso es una cosa impresionante. Vívanlo. Yo le dije, Espíritu Santo, aquí no hay más sino tú, Señor. Miren, una cosa impresionante porque ni siquiera lo pensé. Es como si lo que Él mismo me llevó los pies, abrí la gaveta, saqué la carpeta de salud. Qué locura, una factura en mi carpeta de salud que tengo rato que ni la usaba. Y cuando abro la factura, ¿cuándo la metí? No sé, pero Él sí sabe todas las cosas. Amén. Y si en las pequeñas cosas lo dejamos que Él obre, cuando llegue una enfermedad grande, vamos a tener fortaleza para poder superar un cáncer, para poder superar una diabetes, para poder superar muchas cosas que pueden presentarse en nuestras vidas y aún la misma muerte. Saben que hasta para morir necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos de Él para morir con gozo, para poder decir en medio de la muerte, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para poder decir como Esteban, oh, veo al Señor al lado de mi Jesús, y decir, perdónalos porque me están matando, pero yo siento un gozo porque sé para dónde voy. Que podamos estar en cama y decirle a Dios, gracias por la vida que me diste, pero voy directo a ti. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie, porque necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos morir a nosotros mismos.